Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Un esquema sencillo, no nos vamos a demorar mucho con nuestro lápiz, solamente vamos a dividir la cartulina a la mitad, porque vamos a hacer dos trabajos, y una segunda línea para hacer el rótulo de nuestros ejercicios, nada más. No nos vamos a complicar mucho, ¿ya? Entonces, con un lápiz 2B o 4B también, podemos hacer primero una línea a la mitad. Y como nuestra cartulina tiene de largo 42 centímetros, entonces vamos a dividirlo a 21 centímetros, ¿no? Aquí y aquí. Y marcamos la mitad. Ya está. Una línea a la mitad. Y ahora hacia abajo lo que vamos a hacer es reservar solamente 2 centímetros y medio. Aquí 2 centímetros y medio, o de repente solo 3 centímetros también, para el rótulo, como les decía, ¿no? Solamente para rotularlo, para poner los nombres o el nombre de lo que viene a ser cada uno de los ejercicios. Hago siempre yo 3 puntos para que podamos unir estos puntos con la reglita. Muy bien. Ya está. Entonces, como saben, podemos hacer la división o el enmascarado de nuestra cartulina con cinta masking para poder hacer que ambos trabajos se vean separados y también para que tenga un margen o un borde blanco, ¿no? Ya saben, cuando se utiliza la cinta sobre o dentro de la cartulina, es mejor restarles la goma. Solamente cuando utilizamos la cinta para tensar la cartulina en el tablero, entonces no le sacamos la goma o no hacemos que se desgaste la goma de la cinta, ¿ya? Entonces, si queremos hacer la división acá o acá, lo que tenemos que hacer es, ya saben, pegar la cinta, puede ser sobre la mesa, allí, y desprender o rebajar la goma. Este mismo proceso lo pueden hacer unas 3 veces o hasta 5 veces, ¿no? Depende de cuánta goma tiene su cinta. Hay cintas que tienen más goma, generalmente es las de carrocero o de ferretería. De las de librería tienen menos goma. Muy bien, voy a poner la cinta aquí por la línea que hemos hecho en la mitad, para que allí se reserve la pintura, es decir, no llega a salir el trabajo hacia el rótulo. Bien, así, entonces la cinta se va a quedar allí hasta terminar nuestro trabajo. De la misma manera lo podemos hacer aquí de forma vertical. Entonces allí voy a pegar la cinta por este lado también, ya saben, rebajando un poquito esta cinta, que pierda un poco la goma para que no vaya a haber ningún problema a la hora de quitar esta, porque si no se puede llevar algo del papel, ¿no? Entonces ahí también a la mitad le ponemos. Muy bien, una vez ya puestas las cintas, podemos ya empezar con el trabajo, antes rotulándolo. Pueden ser con un lápiz o pueden utilizar un plumo. Yo siempre utilizo un plumo para que se note bien en pantalla, ¿no?
Bien, vamos a hacer entonces 2 ejercicios sobre el caso de la perspectiva, ¿ya? Aquí le voy a poner perspectiva por valor. Puede ser por valor tonal. Y aquí le voy a poner otro, que es perspectiva por temperatura. Existe también la perspectiva lineal, ¿no? La perspectiva lineal es más que todo con lo que viene a ser el caso del dibujo, el dibujo artístico. En este caso vamos a ver la perspectiva del color. Muy bien, ¿a qué nos referimos con el valor tonal? De acuerdo a las propiedades del color que hemos desarrollado, podemos nosotros cada color, cada matiz, aclararlo o oscurecerlo, ¿verdad? Podemos aclararlo así como en una monocromía con el caso de blanco, y para la oscuridad podemos utilizar negro, o también hacer que el valor tonal se neutralice con su complementario, ¿ya? Pero en este caso, como estamos trabajando con la acuarela, podemos utilizar, de acuerdo a la isometría, un color que sea así con un valor bajo, es decir, con estos de acá, ¿no? Puede ser con el azul, con el rojo, con el verde, ¿no? Y con el caso de colores con un valor alto, sería más difícil porque tendríamos que oscurecerlo. En cambio, los colores con un valor bajo, ya podríamos tener una buena intensidad, inclusive saturación, para poderlo aclarar con el blanco, y en este caso con solamente agua. Entonces de estos podría escoger ya sea el violeta o el azul, ¿no? Puede ser el azul, que es uno de los colores más intensos y con un valor así entre el medio o inclusive bajo. Y el valor tonal lo podemos hacer hacia la luz y hacia la sombra, ¿no? Si queremos una sombra bastante intensa, entonces le podemos poner algo de negro o inclusive también un poquito de su complementario. Cuando hablamos de valor tonal, no solamente estamos hablando de lo que viene a ser el caso de utilizar el color simplemente con el negro, sino también con lo que viene a ser su complementario. Pero si hablamos de modulación, si fuese un trabajo solamente en monocromía, claro que sí, ¿no? Muy bien. O se pueden combinar como usualmente se hace en el caso de la pintura artística. Entonces vamos a crear una sensación de perspectiva o profundidad con la acuarela, utilizando el valor tonal. Y para este caso, en la perspectiva se acomoda muy bien la temática del paisaje, ¿no? El paisaje natural, el paisaje panorámico, urbano también podría ser, pero en este caso lo vamos a hacer como un paisaje natural, ¿ya? Para ello vamos a utilizar diferentes capas, en la cual vamos a realizar más que todo el trabajo de húmedo sobre seco, ¿ya? Cuando vamos a hacer combinaciones, ¿no? No tiene que ser estrictamente de acuerdo a esa forma de desarrollo del trabajo. Se pueden hacer distintas combinaciones.
Pero siempre es recomendable iniciar desde el fondo hasta el primer plano, o sea, hacia la parte que está más cerca, hacia nosotros, en la representación del paisaje. Entonces, para que no haya problema. El problema es cuando se hace al revés, ¿no? Es decir, del primer plano hacia el fondo. Es más difícil así. En cambio, si resolvemos la pintura del fondo hacia el primer plano, es más fácil. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos utilizar, les decía, el color azul. Aquí lo tenemos. Voy a hacer que se pueda humedecer la pastilla. Podemos utilizar este azul ultramar, ¿no? Conjuntamente también con este azul más claro, el azul cian. Suficiente con esos dos, porque lo más importante es utilizar el caso del valor tonal, ¿ya? Con solo un color. Y para empezar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muchas veces se resuelven los paisajes en acuarela de la siguiente manera. Humedecemos más o menos la parte superior, unos 3 a 4 centímetros, o puede ser la cuarta parte del espacio que vamos a pintar. Lo humedecemos y lo que vamos a hacer es que el valor tonal hacia el fondo sea alto y hacia el primer plano sea intenso o bajo, es decir, más cerca, más oscuro, y más hacia el fondo, más claro, ¿ya? Así se pueden interpretar o se pueden representar muy bien los paisajes. Muy bien, una vez que ya está húmedo, ahí le ponemos la acuarela en un valor alto, es decir, como si fuese el estado más o menos T de la acuarela. Fíjense un poquito ahí. Generalmente se le pone más intensidad en las esquinas o bordes del espacio a pintar para tener una viñeta. En fotografía se denomina viñeta esa parte en sombra. Y dejamos reservado algunas zonas blancas de la cartulina para que quede como una sensación de nubes. ¿Ven? Ahí. Notan ustedes, esta parte está sin pintar y algunas partes superiores, aquí, está con el valor o con la acuarela en su estado T. Así bien suavecito. Quizás hacia las esquinas, como les decía, un poco más intenso para que se vea contrastado en el caso de los límites del rectángulo que estamos utilizando como soporte. ¿Ven? Así de suave, se nota la acuarela, pero bien suavecito, sin que esté tan intenso que pudiese llamar la atención. Esto lo hicimos también a la hora de realizar, ¿no?, el valor tonal, como también el caso de ver la claridad del trabajo, ¿no? Muy parecido a este trabajo de armonía monocromática, porque así vamos a hacer el trabajo. En la parte del fondo, los valores más altos, al medio, o en los planos medios, los valores también intermedios, y hacia el primer plano, más intensos, ¿ya? Entonces vamos a crear la sensación de profundidad en un paisaje. Si notan, bueno, al menos yo noto en mi pantalla que la humedad ha llegado hasta esta zona, ¿ven? Hasta esta zona, esto está casi transparente y acá solamente está pintado. Vamos a esperar a que seque un poco para poner un segundo tono, un tercer, cuarto, quinto, sexto y 7 tonos, me parece, para lograr una perspectiva. Muy bien, ya ha secado por lo menos al tacto, no está al 100% seco, pero podríamos preparar ya el siguiente
tono para poder realizar ya un penúltimo plano. El cielo vendría a ser ya el último plano en este paisaje panorámico. Entonces, para el caso de el penúltimo plano, prepararemos el color, así, con bastante agua, para ir añadiéndole. Vamos a utilizar también el contraste simultáneo. El contraste simultáneo por valor viene a ser la diferencia entre cada tono que vamos a añadir. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una forma, una figura, por ejemplo, de unas montañas, podría ser, que contraste con el fondo, pero que cuando nosotros trabajemos en conjunto ese plano, hacia abajo se vaya aclarando un poco más. Es decir, solamente va a ser diferente, más que todo, con el fondo, ¿ya? Para que se entienda, vamos a hacerlo en la práctica. Siempre con bastante agua, lo que primero voy a desarrollar es el dibujo con el pincel húmedo, por ejemplo, ahí. Vamos a insinuar como unas montañas o cerros hacia atrás. Solamente hasta esta parte me voy a quedar porque quiero que esté húmedo esa parte. Y fíjense, con agua vamos a hacer que ese tono baje acá y que se pierda en la base, ¿ven? Fíjense. Entonces, cuando hago esto, ¿qué pasa? Notan ustedes que justo en el borde, es decir, hacia el cielo, tiene más contraste simultáneamente y hacia abajo se va aclarando un poco más. ¿Ven? Así. Lo hice cuando estaba húmedo porque si no se hubiera secado como una línea, ¿no? Como sigue húmedo también, entonces lo que hago es continuar. ¿Ven? Por acá. Así. Podemos hacer que venga hasta acá y que se vaya hasta este lado. Y luego con agua vamos a hacer que discurra y que venga acá abajo. ¿Ven? En el caso de la forma de lo que estoy representando, no necesariamente tiene que ser tal igual como estoy yo realizándolo. Ustedes pueden hacer quizás algo similar o distinto. No hay ningún problema en este ejercicio. Solo voy a hacer que este tono discurra un poco más hacia abajo para que nos dé mayor libertad para poner otros tonos también allí. ¿Ven? Así, hasta abajo, casi llegando hasta la mitad. Y poco a poco, así como en el caso del cielo, que se vayan fundiendo hacia el blanco, es decir, con agua transparente. Y ya está. Entonces sería un penúltimo plano. En mi caso, ¿por qué se va hacia abajo fácilmente? Ya saben, utilizo yo un tablerito, el cual aquí atrás le puse estos taruguitos de madera para que, ya saben, tenga una caída, ¿no? Es muy importante decir esto, porque cuando lo hacemos plano, no discurre pues el agua. Entonces el agua funciona mucho mejor cuando hay una pendiente o una caída del tablero, de la cartulina en sí. Entonces por eso es muy conveniente, les decía, el caso de un tablerito. Entonces también ha secado rápidamente y ahora vamos a preparar el siguiente tono con más intensidad del color y vamos a hacer el caso de un siguiente plano, cada vez más cerca hacia nosotros. Entonces podemos empezar dibujando con el pincel húmedo, como podría haber otro plano por este lado que represente la cercanía. Lo voy a hacer más rápido, así, de esta manera, y con agua rápidamente también hacer que el color se venga por este lado hacia abajo.
¿Ven? Entonces es más intenso, pero hacemos que contraste más hacia el tono anterior y en esta parte que se vea un poco más transparente también. Entonces fíjense cómo funciona, ¿no? Allí, y voy a hacer que esto venga un poquito más hacia abajo inclusive, que se pierda con el agua. Ya está. Estamos creando, fíjense, una sensación de profundidad en esta parte. Bien, creo que ya se quedó un poquito y vamos a seguir intensificando más el caso de este color. Y entre los planos ahora podrían inclusive estar superpuestos. ¿A qué me refiero? Fíjense lo que voy a hacer. Por acá, casi en medio, voy a hacer que esta parte esté hacia adelante con el valor tonal y sobre ese plano que hemos realizado. Entonces, de esta manera, lo que hago es que también estén superpuestos, ¿ya? Y aquí, ¿por qué está así con esas partes texturadas así? Voy a imitar como es un paisajito, hacia el primer plano, que se note como algo así, como árboles, texturas de árboles que estuviesen más cerca, ¿ven? Con pinceladas dentadas. Entonces, mientras más cerca está, más intenso también los valores tonales para que haya una perspectiva, ¿no? Así. Y siempre un poco hacia abajo, que esté más velado. De acuerdo al plano donde estén, entonces pónganle mayor intensidad para que haya la sensación de perspectiva. Pues esa es nuestra idea, ¿no? De que hacia adelante se note más intenso. Esto pasa porque la atmósfera, es decir, el aire que está delante de nosotros al observar un paisaje, tiende a estar cargado y hacer que los tonos y hasta los colores se vean un poco así, con esta sensación. Es lo que ha planteado Leonardo da Vinci con sus pinturas, ¿no? Con la famosa Mona Lisa y otras obras que tiene. Y el fondo está pues así también, con una perspectiva atmosférica. Entonces, mientras más lejos está, hay mayor aire, de repente una neblina, el polvo, el polvillo puede ser. Entonces hace notar esa sensación en nuestros ojos cuando vemos un paisaje real. Y cuando lo pintamos, entonces lo representamos así y también generamos una perspectiva. Bien, ahora vamos a continuar poniéndole otros detalles más. Mientras más planos haya, mayor generará la perspectiva, ¿no? Entonces voy a ponerle más azul para intensificar este tono. Ya será bastante intenso, saturado, o sea, bien saturado. Y por este lado también voy a proceder a ponerle mayor intensidad, haciendo que se vea este plano un poco más hacia adelante, ¿no? Hasta aquí.
Aquí estoy reservando un espacio para representar también algo usual que hay acá en Cusco, que viene a ser las lagunas, ¿no? Muchas veces yo he ido a la laguna de Huacarpay, a la laguna de Langui, así para pintar, y salen paisajes muy bonitos, y ahí es donde se ve la perspectiva atmosférica también. Muy bien, este ya sería como el máximo, la máxima intensidad. De ahí tendría yo que ponerle un poquito de negro, podría ser, o su complementario, ¿verdad? Entonces hasta aquí ya vendría a ser el máximo saturado, este azul que le estamos poniendo. Antes de continuar, lo que voy a hacer aquí es desarrollar o utilizar nuevamente la cinta como enmascarador, ¿ya? Para hacer una laguna, para que nuestra laguna salga perfecta. Entonces, con una cinta vamos a cortar en este espacio. Ya saben, debemos de rebajar bastante la cinta o la goma de la cinta para que no se lleve pues parte de nuestra cartulina. Entonces, de esa manera estamos seguros de que el trabajo nos va a salir bien. En la parte inferior, que más o menos he sobrado una tercera parte, un poquito menos, ahí vamos a marcar o vamos a hacer que la cinta justo esté por esta parte, así totalmente horizontal, paralelo al borde. Y lo que voy a hacer a continuación es ahí desarrollar un último plano, al menos antes de la laguna o del agua, añadiendo un poco de negro a la mezcla, es decir, a este azul que ya está intenso. Le voy a poner un poco de negro, solo un poco, no mucho, lo suficiente para que el tono se vea un poco más intenso, ¿no? Entonces aquí lo que voy a desarrollar, siempre utilizando un poquito a la caída del agua, es desarrollar un plano pero con texturas, es decir, haciendo unos árboles o insinuaciones de árboles con las pinceladas como brochadas verticales aquí, más pequeñitos, más grandes. Para luego ya hacer la parte del agua, les decía, ¿no? Entonces ahí puede ser también con la ayuda de un pincel un poco más pequeño y desarrollar unos detallitos por acá. Pequeñas pinceladas en forma de arbolitos, insinuaciones nada más. Unos más altos pueden ser. Generalmente en los contornos, como les dije al inicio, como una viñeta, es decir, con zonas más oscuras en los contornos del recuadro donde estamos trabajando y más intensidad o mayor luminosidad en el medio. Entonces de esa manera creamos un plano antes de desarrollar nuestra lagunita. Voy a rebajar un poquito este tono de intermedio porque, como les decía,
debe verse un poquito más iluminado. Entonces lavamos o lavo con el pincel un poquito y ya está. ¿Ven? Vamos a esperar a que seque un poquito antes de retirar nuevamente la cinta. Que seque así en horizontal. Ven, cada vez se torna un poco más interesante, haciendo que haya una profundidad, ¿no?, en nuestro trabajo. Bien, ahora que secó un poquito, vamos a retirar con cuidado la cinta y vemos que se ha reservado una línea. Muy bien, a continuación, en húmedo sobre húmedo, lo que vamos a hacer es recrear como el agua de una laguna, para lo cual voy a reservar, es decir, no voy a humedecer ni pintar este bordecito para que haya como un reflejo o que el agua esté iluminado, ¿ya? Entonces, con un pincel intermedio, lo que voy a hacer es humedecer primero las zonas a pintar. Voy a levantar un poquito el tablero, así, para que sea más fácil, para que el agua discurra. Entonces, fíjense, por esta zona voy a reservar una línea entre la humedad y lo que hemos pintado. Por el medio también podríamos reservar, es decir, no humedecer completamente la cartulina, sino que esté un poco iluminada hacia el medio. Con el agua no estoy mojando ciertas zonas. Esto podría ser más fácil con una cinta enmascaradora para reservar los blancos, pero a pincel, como es un ejercicio rápido, se puede hacer también muy bien. Muy bien. Entonces, aquí vamos a repetir los valores superiores, pero un poco más rápido y en húmedo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nuevamente con el azul, voy a hacer primero el estado T de la acuarela, pintando unas partes suaves por este lado, así, suaves, estado T. Después, en estado café, un poco más intenso por estas partes. ¿Ven? Con pinceladas horizontales. Y un poquito en estado crema los bordes y hacia abajo. Ya saben, los valores más bajos o más intensos aquí en la base y en una especie como viñetas cerca a nosotros. Así, todo está en húmedo, entonces estamos recreando eso. Muy bien. Ahora con el color azul, un poquito de negro que hicimos el caso de los árboles, vamos a hacer lo siguiente. Cuando está húmedo todavía, es mejor que esté el tablero también así horizontal. Entonces con el pincel, con la punta del pincel, hacemos como unas lineecitas por aquí, cuando está húmedo todavía. ¿Ven? Así, como unos jaspeados. Pueden ayudarse con un pincel más pequeñito.
Ahí, entonces jalamos con unas líneas horizontales, como dibujando así el ritmo del agua. ¿Eh? Entonces resulta así. Muy bien. Ahora, para que se vean como unos reflejos, vamos a hacer lo siguiente. Ya está entresecando y también partes húmedas. No hay ningún problema en esta parte que vamos a hacer el reflejo de los arbolitos. Fíjense por acá, así. Ya pues en abajo, como es reflejos, no tiene la forma definida, no está dibujado. Pero si hacemos esto, ya queda como un reflejito, ¿ven? Así. Del mismo tono que hemos hecho la parte superior. Entonces se ve más interesante. Y podemos seguir haciendo esas líneas un poco oscuras con ese tono que nos ha resultado, así, para representar el agua. La parte media, con un pincel, con este mismo pincel bien lavado y bien seco, podríamos retirar el exceso de color y darle más iluminación inclusive, ¿ven? Así. Retiramos un poquito y que se vea iluminado la parte media, que vendría a ser también reflejo de nuestro paisajito. Muy bien. De esa manera tenemos ya resuelto la perspectiva atmosférica o perspectiva del color por el valor tonal. Entonces ya saben, la perspectiva consiste en representar la sensación de profundidad, por ejemplo, en un paisaje. Es más notorio en un paisaje que en otros temas. En otros temas también se utilizan, pero no se nota tanto, ¿no? Pero sí existe. En el bodegón y otros temas que hemos trabajado existe, pero no se nota mucho. En el paisaje es donde se nota más. Esta es la laguna de Huacarpay que les decía que ahí en el Cusco está a 1 hora del Cusco hacia el Valle Sur. Entonces allí yo pinté en vivo y lo hice por veladuras porque ahí seca más rápido la acuarela porque está hacia el sol, pues, ¿no? Entonces, más que una secadora, rápidamente lo hace. Y acá justo había un patito salvaje que es representado también en el momento.
Entonces en esta parte ya voy a utilizar más colores, vamos a hacer una composición polícroma, pero resaltando la perspectiva por temperatura. Vamos a resolver el cielo igual en este paisaje, humedeciendo la parte superior. Vamos a humedecerlo hasta por lo menos la tercera parte de la cartulina o del espacio que vamos a pintar. Y sería el trabajo en húmedo sobre húmedo, ¿no? Entonces así. Y ahora le vamos a poner el color cian, les decía. Entonces el cian lo ponemos por acá en las partes de las esquinas. Hacia la parte superior le ponemos mayor intensidad. Y en el intermedio o hacia abajo poco. Ahí. Entonces tiene un tono un poquito más intenso, ¿se dan cuenta? Un tono distinto. Y así logramos hacer este fondo para empezar con el cielo. Depende, ya saben, de la altura de caída de la cartulina, si el agua discurre o no. O sea, ayudamos a la acuarela a pintar también. Voy a intensificar un poco más el tono con el azul ultramar. Primero lo limpio, ya saben cómo limpiar para que el negro que le había puesto acá, un poquito de negro le hemos puesto, se limpie, ¿no? Tiene que estar ese negro. Y ahora sí, con un poquito de este color ultramar vamos a combinar para que vea más intenso aquí en las viñetas que les digo. Así, ¿ven? Entonces de esa manera se representa mejor el cielo. Que discurra un poquito y siempre debemos dejar partes blancas como insinuación de las nubes. Aunque las nubes es un tema aparte, donde lo trabajamos en el curso de pintura a la acuarela en el paisaje. Ya está, ¿eh? Entonces está un poquito de cian, o sea, este celeste, y un poquito de ultramar a los costados, ¿ven? Así. En el caso de la perspectiva por temperatura, se recomienda que los colores fríos estén hacia los últimos planos y los colores cálidos o calientes estén hacia el primer plano. Esta perspectiva, o bueno, ambas están combinadas con la saturación. Hacia el fondo los tonos están desaturados y en primer plano los tonos están saturados. Entonces se hace una combinación de las propiedades del color aplicándolos a la perspectiva atmosférica o perspectiva del color. Muy distinto es la perspectiva lineal que se hace en el caso del dibujo artístico, ¿no? Donde existe la línea de horizonte, los puntos de fuga, punto de vista y también diferentes casos de perspectiva oblicua, frontal o lateral. Bien, entonces como ya está seco, ahora vamos a continuar con una siguiente capa en la cual vamos a, así poco a poco, resaltar la perspectiva también. Cuando hablamos de perspectiva por temperatura, usualmente se recomienda que los últimos planos, o sea, de la mitad para atrás, los colores sean de una temperatura fría. Y en el primer plano o en zonas donde se ve mucho más cerca, el caso de las formas o los objetos, entonces se recomienda que sean en colores cálidos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en esta ocasión con este ejercicio que vamos a desarrollar. Para lo cual, primero lo que vamos a hacer es mojar las pastillas de color, como siempre, para que puedan ser utilizadas fácilmente. Vamos a utilizar casi todos los colores y vamos a mojarlas un poquito. Muy bien, entonces ahí que vayan estando mojadas y ahora lo que vamos a hacer es ver, voy a ver el cuadro, voy a ver más o menos por dónde podría ser. Creo que lo voy a hacer un poquito más hacia abajo
cosa que va a haber mucho más espacio para poder realizar los planos, ¿ya? Para hoy día también hemos mencionado que necesitamos el caso de nuestros acrílicos, ¿no? Entonces vamos a tratar de avanzar y que luego podamos desarrollar este trabajo también de, de la pintura acrílica. Entonces, si ya utilizamos el caso de el azul acá, hay más colores fríos, ¿no? Estaba buscando mi estrella cromática, pero parece que le he puesto en otro sitio. No logro encontrar fácilmente, pero acá tengo otro esquema en el cual también se pueden ver los colores cálidos y fríos, ¿no? Fíjense, acá los cálidos son amarillo, anaranjado y rojo, y acá los fríos, el violeta, el azul y el verde. Entonces, para la parte de atrás vamos a tratar de poner estos colores. Ya hemos utilizado el azul, ahora entonces podríamos utilizar el caso del violeta. Entonces vamos a combinar el violeta. Para obtener un buen violeta en acuarela yo les recomiendo utilizar este rosa o magenta. Depende de sus acuarelas si es más intenso o más oscuro. Inclusive en Faber-Castell a veces viene un poquito más claro y a veces viene un poquito más oscuro, ¿no? No es exacto porque, como les decía, estas acuarelas son de iniciación, ¿no? Es decir, son realmente escolares, ¿no? Pero en estas marcas que hemos mencionado son muy buenas y cómodas, es decir, baratas. Luego de este azul mejor dicho, de este rosa que le puse, ahora le voy a poner este azul oscuro, el que es como un ultramar, ¿ven? Con solo un poquito, fíjense cómo el azul, al ser más intenso, ha opacado al rosa. Así es que voy a ponerle más de rosa, de acá, para lograr un mejor violeta. La calidad de la acuarela tiene que ser más o menos como café, ¿no? Pero para generar una atmósfera siempre le aumentamos un poquito de agua, de tal forma que hacemos la combinación así. Muy bien, fíjense, ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de agua, porque como está casi en el último plano, va a ser entre té y café. Y lo que voy a hacer es dibujar como unos cerros, acá, fíjense, ahí. Y voy a hacer que estén más próximos, no tan lejos, poniéndole árboles, o sea, como pinceladas, un tanto así, como pequeñas puntas. Le voy a poner un poquito más de azul porque ya también creo que le puse mucho de rosa. Y después acá volver a bajar hasta este lado. ¿Sí? Ahí. Antes de que seque, vamos a ponerle un poquito de agua para lavar esa zona. ¿Sí? Ahí. Acá voy a volver a poner las pinceladas más violetas porque está algo muy rosa y ya sería muy cálido, ¿verdad? Entonces mejor enfriarlo con un poco de azul. Así. Ahora sí. Y hacia abajo que se vaya aclarando, velándose un poco más. Más o menos un poquito más de la mitad. Y ya lo tenemos, ¿ven?
Es un violeta. Muy bien, entonces ya generamos, así como en este caso, un plano un poco más hacia adelante. También por una diferencia de valor, si se dan cuenta, ¿no? Porque este es mucho más claro y este es un poco más intenso. En pantalla estoy notando que se ve bastante rosa, ¿no? Pero sí corresponde al caso de un morado. Noten cómo solamente con pinceladas insinuamos que hay árboles allí, ¿no? Eso también nos da pie a la imaginación, ¿no? A manifestar por qué tendría esa textura, usualmente por los árboles. Ahora vamos a hacer uso de otro color frío. Por ejemplo, aquí un color frío puede ser el caso de, ya utilizamos el violeta, puede ser el verde, estos colores fríos, ¿no? También pueden ser estos colores intermedios, los terciarios, no habría ningún problema. Pero voy a utilizar este verde ahora, para hacer un siguiente plano, ¿ya? Para ello voy a utilizar este verde que tenemos acá, que es un poco intenso, pero está muy saturado. Lo que voy a hacer para que se vea mucho mejor es desaturarlo un poquito con su complementario. ¿Cuál es el complementario del verde? Es el color rojo. Así es que este verde un poco intenso, con un poquito de rojo, solo un poquito de su complementario, voy a hacer que se matice y que no sea tan fuerte, ¿ya? También le podría poner, por ejemplo, este que es más brillante y tener un verde un poco más natural. O sea, hemos construido un verde, no es el verde que venía de pastilla, ¿no? Así entonces. Entonces, ahora lo que voy a hacer es imaginar un plano, es decir, lo haremos como árboles ya o como arbustos. Algo importante es que voy a yo mantener esta composición de 3/3, ¿no? Eso es lo más importante. Por eso antes de pintar también hay que pensar por dónde vamos a hacer los planos y los colores. Muy bien, entonces acá fíjense cómo va a ser como arbustos. Voy a hacerlo así, con pinceladas un poco más sueltas. Puede ser como árboles también. Y para que no seque rápidamente, lo que voy a hacer es llegar quizás solamente hasta la mitad. Así. Y antes de que se seque, ponerle agua para que vaya discurriendo, ¿no? Hacia abajo, fíjense así. Si no se seca y no sale pues así con los colores más parejos o difuminados. Acá también le hago nuevamente esa textura. Poco a poco hacemos que se pierda un poquito. Y por esta zona lo velamos, es decir, se aclara un poquito más. Siempre tratando de que se conserve esa composición en 3/3, ¿no? Entonces acá voy a hacer que se pierda y que no termine rígido, sino velado, o sea, fundido.
¿Ven? Así. Y ya está. Entonces ya se ve un plano más cerca hacia adelante. Muy bien, creo que ya secó un poquito. Y ahora, ya que estamos ya llegando al primer plano, podemos utilizar los colores cálidos, ¿no? Ya saben, los colores cálidos vendrían a ser el amarillo, anaranjado y el rojo. También sus intermedios o los colores terciarios. Entonces voy a hacer el trabajo utilizando el caso del amarillo, luego el anaranjado y luego voy a matizarlo, voy a neutralizarlo con un poco de azul para que se vuelva un poco más como los colores tierra. ¿Ya? Así voy a hacer. 1, 2 y 3. Entonces primero voy a humedecer. Para esta parte creo que voy a utilizar un pincel el más ancho que tengo porque ya es una zona bastante amplia y voy a hacer los 3 colores en una sola vez, casi como hicimos esto, ¿no? Entonces voy a utilizar el color anaranjado, voy a mojar nuevamente. Un poco inclusive de amarillo ocre también puede estar porque está dentro de los cálidos. El caso del color amarillo. Y también tengo acá el color café, entre comillas, que podría ser útil y abreviar el trabajo, ¿no? Para que sea más rápido. Pero ya saben cómo obtener esos colores también. El amarillo ocre con amarillo y un poco de violeta. Este café con un poco de, por ejemplo, el rojo o el rojo naranja más un poquito de azul, su complementario. Muy bien, entonces primero voy a utilizar el amarillo. Para que ya se venga al primer plano. Entonces aquí voy a hacer que sea intenso, pero aquí le voy a dar unas pinceladas, así como hicimos el caso de los árboles. Acá también podríamos insinuar como unos arbustos o puede ser como trigo, maizal, algo así, ¿no? Así para que tenga algo de textura siempre. Aunque es transparente, pero siempre con su textura. Muy bien, aquí voy a bajar el amarillo, ponerle nuevamente acá la intensidad y ahora utilizar el color anaranjado. El anaranjado va a ser bien fuerte y voy a ponerle acá como pinceladas, ¿ven? Así. Tiene que haber algo de textura entre los colores, ¿se dan cuenta? Cuando está húmedo, así, para insinuar como una especie de campo de trigo, puede ser, ¿no? Así. El color anaranjado. Por algunas partes le puedo poner el ocre amarillo. Profesor, ¿con qué pincel, con qué número de pincel está trabajando? Con el más ancho para hacerlo todo de una vez. Ah, ya. Y al finalizar, como les decía, podemos utilizar que es como un color café, para que se vea más intenso y por valor tonal también que nos dé algo de perspectiva, ¿ven? Así. O si desean, pueden utilizar, ya saben, el color anaranjado y un poquito de su complementario, el azul, para obtener como un color también así matizado, ¿no? Que se vea inclusive más interesante. Cuando construimos los colores se ven más interesantes, como más reales, porque los colores saturados se ven un poco más ilustrativos, casi no reales, ¿no? Pero se ve bonito también, depende del gusto. Ya está.
Por esta zona voy a hacer un lavado. ¿Cómo se hace? Miren, lavo el pincel, lo seco y puedo quitar algo de pintura y dejar como una superficie plana. ¿Ven? Así. Pero sin perder la textura, que ha salido muy interesante, ¿no? Acá. Así como zonas un tanto más texturadas. Las texturas pueden salir irregulares, no hay ningún problema. Es mejor todavía, para que no se vea muy rígido. ¿Ven? Ya está. Entonces se genera una perspectiva por temperatura, ¿no? Llama más la atención los colores cálidos. Todavía no hemos terminado, le podemos poner algunos detalles más, por ejemplo, como árboles. Acá si le pongo yo unos árboles, tendrá que ser también en colores cálidos para que llame más la atención. Vamos a esperar a que seque un poquito. En Bellas Artes lo que hacemos es tocar el tema de pintura del paisaje en el segundo año de estudios de la especialidad de dibujo y pintura. Entonces, en 2 semestres se hacen los trabajos. El primer semestre es más que todo el paisaje natural y rural, ¿no? Y el segundo semestre se hace el paisaje urbano y el paisaje interpretativo, es decir, paisajes más surrealistas, más creativos, ¿no? A eso se refiere el caso de la interpretación. Siempre está relacionado con la creatividad. Entonces allí los estudiantes trabajan en diferentes técnicas. Las principales, el caso de la acuarela, acrílico y óleo. Antes de la pandemia yo dicté esos cursos también. Y acá en Cusco felizmente tenemos todos esos paisajes, ¿no? Tenemos el paisaje natural, el rural y también el urbano. Y también acá tenemos el paisaje histórico, también, que es como una especie de temática, ¿no? Muy bonito. Entonces nos vamos al Valle Sur, al Valle Sagrado, a Chincheros, también a Quillabamba, que es como selva. Al Manu no he ido a pintar paisaje, porque ahí ya pues ya es muy lejano todavía, ¿no? Para llevar los materiales todavía. Quizás a tomar fotografías y luego pintarlos acá. Profesor, le invito a Costa Rica para que venga a pintar acá. Claro, sería muy interesante. Ahí se debe ver muy bien el caso de las marinas, el paisaje. Exacto. Del mar. Sí, profesor. Ahí practicaré un poco. Ahí claro. En el caso así de estos efectos sale muy bien, y paisajes panorámicos en marinas, ¿no? Atardeceres. Sí. Sí, es muy bonito el paisaje. Y pintar en el paisaje también es otra cosa.
Y para pintar paisaje, ahí es donde yo recomiendo el óleo, porque el óleo no se presta para trabajarlo tanto así en un taller, porque tiene disolventes y materiales así volátiles y un poco tóxicos, pero cuando uno sale al paisaje no se siente nada de los disolventes, así cuando uno pinta paisaje. Y no hay problema con el sol porque al ser aceite no se secan las pinturas y uno pinta tranquilo en el paisaje. El problema es cuando se pinta con acuarela o con acrílico, que si el sol está fuerte, hasta en el pincel antes de poner la pintura se puede secar tu color. Entonces por eso se presta muy bien el caso de lo que viene a ser el óleo. La acuarela es muy bonito para tomar apuntes en un sketch, o sea, un cuadernillo de hojas de acuarela, para hacer pequeños apuntes con un pincelito pequeñito, así una composición así, y después pintarlos al óleo o al acrílico, ¿no? En el taller. Pero para hacer un bonito paisaje en vivo, el óleo es una técnica bien, bien bonita. Entonces en el paisaje hay ventilación, no se seca la pintura y te espera la técnica, no se malogra, ¿no? Claro que hay que tener la experiencia suficiente, manejar la técnica así. Pero sí se puede. Muy bien, creo que ya está secando y ahora vamos a hacer unos arbolitos. Vamos a hacer las ramas de los arbolitos o las hojitas, también con insinuaciones, ¿no? Y después ya hacemos los troncos y las ramitas. Para ello voy a utilizar estos colores. El caso de, como es colores cálidos, puede utilizar desde el amarillo. El caso del, también el amarillo limón puede funcionar para darle esa textura de las hojas y luego ir hacia esta parte, hacia los tonos cálidos, ¿no? El caso del anaranjado y un poquito matizarlo con su complementario también, como hojas secas. Muy bien, entonces con un pincel mediano vamos a hacer eso. Voy a comenzar con un amarillo. El amarillo directamente no se va a notar, pero cuando lo matice con sus colores análogos, se va a ver muy bien. Por ejemplo, hasta por acá. Insinuaciones, fíjense cómo estoy trabajando con pinceladas nada más. Siempre húmedas, para que no se seque rápidamente. Hay zonas donde no estoy pintando, es decir, que se vea como partes pintadas y partes no pintadas y como una transparencia. Puede hacer que por composición las hojas vengan hasta la parte de la esquina superior y en esa parte puedo utilizar el caso del amarillo limón, así combinándolo. Fíjense en cómo el amarillo ya con el fondo azul también se combina, ¿no? Así es que podría utilizar el que hicimos antes en la parte superior, como es el caso de la viñeta que les comentaba, una zona oscura, ¿no? De la pintura. Entonces, para que se pierda allí el color también. Y hacia abajo podemos hacer que también llegue un poquito de este verde, solo matizar, porque más importancia o con mayor predominancia tienen que estar los colores cálidos. Aquí abajo le puedo poner algo de amarillo ocre, ¿sí? Y luego el caso del color anaranjado. Con pinceladas sueltas.
Y después, como les decía, un poquito el caso del anaranjado, pero matizado con su complementario. Es decir, anaranjado y azul. Entonces se ve mucho más intenso, fíjense, pero sigue teniendo el caso del anaranjado, que es un color cálido, de temperatura cálida. Entonces así se va matizando. Entonces, por ejemplo, acá se ve muy bonito esa transparencia, ¿no? Del fondo, el caso de el cerro, la montaña. Eso es interesante para mantenerlo y lo demás, poder seguir ahí matizando. Una vez que seque, le hacemos el caso de sus ramas también. Bien, mientras va secando, voy a explicarles cómo vamos a hacer el caso de las ramas o de los árboles. Entonces vamos a combinar para esta parte el color, puede ser el caso del naranja con el azul, como también el rojo con el verde, porque siguen siendo cálidos, ¿no? Y como dice acá, la perspectiva lo vamos a generar por temperatura. Entonces, para las ramas siempre es importante la parte baja o la parte más ancha hacia abajo y más delgadito hacia las ramitas, bien finito. Y estas también haciendo que se texturicen así. ¿Vean? Así. Y estas también pueden volver a abrirse más. ¿Vean? Así de esa manera. Lo hice esto con rojo y verde. También puede hacerse con naranja y azul. Ven así. Muy bien, entonces aquí con esos colores vamos a realizarlo. Vamos a hacerlo desde esta parte. Voy a hacer como si fuesen 3 árboles juntos, uno más pequeño, mediano y grande. El que es pequeñito por acá lo voy a desarrollar. Su tronco, así, un poquito más grueso me parece. Allí. Y que poco a poco se vaya ramificando. Las líneas pueden ser entrecortadas para que se vea más natural.
como que hubiesen hojas delante de las ramas. Ve así. Y ahora otro al medio. Acá le voy a hacer como una ramita que está sobresaliendo también. Y puede ver hasta otra. Ya. Muy bien, otro por acá. Que va a estar casi al medio, como una mediana. Si lo aumentamos más de su complementario, se vuelve más oscuro o más intenso todavía. Y finalmente, otro por acá para que ya compense, ¿no? Pueden utilizar un pincel Leiners o pueden utilizar un pincel pequeñito, el más delgadito del que tengan para acuarela. Muy bien, y en partes podemos ajustar también a manera de otras hojitas por ahí con otras pinceladas, ¿no? Así que se pierda como que más oscuro, casi del mismo tono. Son en realidad pinceladas como insinuaciones. Entonces, en este paisaje de perspectiva por temperatura, también hacemos uso de el valor tonal. Y aquí como arbustos que están a los costados de los árboles.
Y de hecho, si ahí hay árboles, tiene que haber sus respectivas sombras. Muy bien, y así también hemos conseguido otro tipo de perspectiva utilizando los colores cálidos y fríos. Bien, aquí ya estamos quitando la cinta del trabajo para que se pueda ver ya terminado, ¿no? Estos espacios blancos que están hacia los bordes les da un acabado diferente al trabajo. Ya saben, lo tienen que hacer con mucho cuidado, no voy a hacer que se lleve la cinta algo de la cartulina. Muy bien, entonces aquí tenemos los dos tipos de perspectiva en el color más frecuentes, el caso del trabajo por valor y por temperatura. En el caso del valor se puede utilizar cualquier tipo de colores o también utilizar varios colores, pero así como en este caso, tratando de que los valores que son así oscuros estén en primer plano, ¿no? Y aquí en este caso estamos utilizando los colores cálidos para que estén en primer plano también. Claro que también se utiliza el valor aquí para resaltar la perspectiva, ¿no? Acá también tengo otro trabajo en el cual de la misma manera se ha desarrollado el caso de la perspectiva tanto por valor y por temperatura, ¿no? Acá hacia el fondo, fíjense, están los colores desaturados y los colores fríos, ¿no? Ahí está el azul, unos celestes, unos violetas también. Acá hay una silueta de unas personas también que están en unos grises violetas. Y en primer plano, fíjense, le hemos puesto los colores, por ejemplo, acá está el rojo, naranja, amarillo, el amarillo limón, así, para que estén en primer plano y estén más cerca hacia nosotros. El caso del verde también, acá está matizado con amarillo y está en un valor así intenso para que se pueda ver el caso de la cercanía. Entonces, de esa manera se puede lograr la perspectiva. Aunque acá también hay una perspectiva lineal desde un punto de fuga, como se proyecta hacia este camino que es más grande y poco a poco a la distancia se vuelve más pequeño, igual que los árboles, ¿no? Eso ya corresponde también a la perspectiva lineal, la perspectiva que se utiliza también en arquitectura. Esta sería la perspectiva frontal. Muy bien, entonces de esa manera hemos desarrollado este trabajo.